Amén. Bueno, el punto 2 habla del ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Tenemos que entender, en algún momento vamos a estar estudiando más nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la necesidad que tenemos de estar con Él para ser guiados, para ser enseñados, para que nos libre también de todas esas cosas que podemos escuchar que no nos convienen? Muchas veces no sabemos qué nos conviene y qué no, pero el Espíritu lo sabe y nos alerta. Si uno está atento con el Espíritu Santo que está en Él, si está en comunión, si está en rebelión, van a ver que van a escuchar algo y es como una campana que suena en nuestra cabeza diciendo, eso no, apártate de eso, eso no es lo que a mí me agrada. Está refiriéndose a Juan 16, aquí el texto, vamos a ir a Juan 16, del 12 al 15, y dice así la palabra del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Y termina en el 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice el texto, el Espíritu Santo tiene, entre otras cosas, dos tareas muy importantes. La primera es enseñar a la iglesia. Y la segunda es glorificar a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Señor está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Justamente a esto se refiere con estos puntos, ¿no es cierto? Si queremos darle gloria a Jesucristo, solo podemos hacerlo a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo manifestándose en nuestra vida, no podemos glorificar al Señor. El punto A dice, el Espíritu Santo enseña y guía a la iglesia. El Espíritu Santo enseña y aclara la verdad divina. Esta promesa se refiere en primer lugar a los 12 apóstoles y en segundo lugar a todos los discípulos de Cristo de todos los tiempos. ¿Cómo está enseñando y guiando el Espíritu Santo? A toda la iglesia colectivamente, por profetas, evangelistas, pastores y maestros, y a cada creyente individualmente, por medio de su palabra, el rema, la Biblia. El Espíritu Santo dice, glorifica a Jesucristo. El profeta, evangelista, pastor, maestro, etcétera, que no da la honra a Jesucristo, sino que se glorifica a sí mismo, no es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente, por lo tanto, su deseo es glorificar a Jesucristo en la vida de cada discípulo. Después viene, ya pasamos al punto 6, interpretación. La profundización de este tema pertenece a la asignatura de la hermenéutica bíblica, ¿sí? Hermenéutica es otra materia que vamos a ver. Yo cuando doy esa materia utilizo este libro, con el cual ya di clases en varios lugares, mismo en el Museo de la Biblia utilizábamos ese libro para dar esa materia hermenéutica. Pero es una materia ya más avanzada, falta bastante todavía para que lleguemos a esa parte. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación de la palabra. Dice, por lo tanto, solamente queremos hablar de forma muy básica sobre dos reglas fundamentales que reflejan los resultados de nuestra investigación. Que la Biblia es la palabra autoritativa e inspirada por Dios. Miren, la primera regla de la hermenéutica, les adelanto nada más eso, pero la hermenéutica tiene reglas, ¿no? Tiene una serie de 10 reglas. La primera regla de la hermenéutica dice que la Biblia se demuestra y comprueba a sí misma.
O sea, si yo quiero comprobar o entender algo confuso que no entendí de la Biblia, ¿dónde tengo que ir a buscar para aprenderlo? En la misma Biblia. Esa es la primera y básica ley de la hermenéutica. Es acá lo que está diciendo un poquito, es justamente eso, ¿no es cierto? Si nosotros no podemos hacer ese ejercicio de buscar resolver los problemas de la Biblia o entender mejor la Biblia en la misma Biblia, si no entendemos que es autoridad e inspirado, que no tiene errores, que no tiene fallas y que es perfecta. Si no podemos creer eso, no podemos seguir adelante con la palabra, ¿no? Dice, hay que interpretar el punto A. Vamos a subir un poquito acá. Dice, hay que interpretar las palabras de la Biblia a la luz de su contexto histórico. Importantísimo, contexto histórico. No podemos muchas veces entender, principalmente textos oscuros que se llama de la Biblia, o sea, textos difíciles de interpretar, si no tenemos un conocimiento de las costumbres y qué se decía en esa época. Yo siempre uso un ejemplo básico. No sé si vieron que Cristo una vez dijo que un rico entra al reino de los cielos es más difícil que pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Escucharon eso? Bueno, la cuestión es qué significa eso, porque se han hecho hasta doctrinas de que los ricos no pueden ir al cielo porque Cristo dijo esa frase y demás. Y justamente ese es uno de los versículos que más hay que ver a través de del contexto histórico y de las costumbres de la época. ¿Qué significaba para los judíos de esa época pasar un camello por el ojo de una aguja? Miren, se lo voy a contar. En esa época las ciudades eran amuralladas, ¿se acuerdan, no? O sea, la ciudad de Jerusalén estaba amurallada y tenía puertas. De noche cerraban esas puertas, obviamente. Se reducía la guardia y cerraban esas puertas. Entonces, si llegaba algún mercader con sus camellos cargados y llegaba tarde, ya con las puertas cerradas, no podía quedarse a dormir fuera de las puertas porque ahí podían robarle los merodeadores o ladrones de esa época y demás. O sea, fuerza tenía que entrar a la ciudad. Pero los guardias no le abrían la puerta de la ciudad, abrían una puertita pequeña que había en la puerta grande. Esa puertita pequeña la llamaban la aguja. Por esa puertita los camellos solo podían entrar de rodillas y descargados. No podían entrar con su carga en la espalda. Entonces el mercader que llegaba tenía que bajar toda la carga del camello y el camello entrar por esa puerta que se llamaba aguja de rodillas. Entonces la simbología de lo que dice Cristo cuando dice que es más difícil que meter un camello por el ojo de una aguja significa que ese hombre rico tiene que descargar todo lo que carga, todo en lo que confía que son sus riquezas y entrar por la puerta de rodillas. Entonces, no sé si esto lo sabían, pero bueno, es un texto que yo normalmente uso muchísimo para enseñar esta necesidad de comprender las costumbres de esa época para entender mejor el contexto de lo que está tratando de decir, en este caso Jesús mismo, ¿no es cierto? Jesús lo que está diciendo que es difícil que un rico entre a los cielos porque no es capaz de dejar su carga y entrar de rodillas. Esa es la simbología de esa frase. ¿No? Ahora, nosotros podemos entrar por el ojo de una aguja como camellos o andamos como cabritos por afuera, ¿no? Ese es otro tema. Amén. Sigo leyendo el texto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se me fueron los lobitos. Y así como ese ejemplo que les estoy dando, está plagada la Biblia de cuestiones. Hay otro punto que yo prediqué muchas veces para que la gente también entienda este punto, que es eh, cuando el siervo brama por las corrientes de las aguas, ¿qué significa? ¿Mm?
hay que entender las costumbres de los cazadores de esa época que sí conocía David, porque el ciervo no brama de sed. El ciervo solo brama 2 veces, por 2 razones en su vida. Cuando se ve perseguido y acorralado o cuando está en celo. Y la manera que el ciervo se esconde de sus perseguidores es sumergiéndose en el agua para perder su olor y que entonces los que lo persiguen pierdan su pista. Cuando llega este ciervo, habría que ver el contexto histórico. David estaba huyendo de Absalón, había llegado a las corrientes del Cedrón, las quería cruzar antes de que llegara la época de lluvias porque crece y se hace un torrente. Entonces este ciervo posiblemente viene perseguido y llega a este cedrón que es un hilito de agua, no tiene suficiente agua para sumergirse y así perder su olor. Pues no sé si saben que el pecado huele, ¿no? Y el diablo huele el pecado en nosotros. Este ciervo quiere venir y sumergirse y no tiene suficientemente y brama de desesperación por sentirse acorralado, no de sed. Es lo mismo, nosotros qué tenemos que hacer cuando nos persiguen, sumergirnos en las aguas del Espíritu, en las aguas de su palabra, como lo hace el ciervo, y bramar de desesperación por eso. Porque en el único lugar donde podemos hacer que nuestro olor de pecado, que por el cual nos persigue el diablo, se pierda. Bueno, este es otro de los tantísimos ejemplos que hay en la Biblia que uno no puede llegar a comprender en profundidad hasta que no estudia el contexto, hasta que no tiene bien claras las costumbres de esa época para entender que lo que nosotros buscamos es acercarnos lo más posible a lo que nos quiso decir el que escribió ese párrafo. Exactamente, y no empezar a inventar. Yo a veces me siento mal cuando escucho esas predicas, la sed del ciervo que brama porque está muerto de sed. No tiene sed. No, el problema de él no es la sed. El problema de él es la persecución. Y también es nuestro problema. ¿No? ¿Y dónde nos vamos a esconder si no es en el río de su espíritu? Eso es lo que buscaba el ciervo, esconderse en el río, donde su olor se perdiera. Y nosotros, ¿dónde podemos perder nuestro olor? En el río del espíritu. Ese es el verdadero ejemplo de ese texto que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por mí, oh Dios, el alma mía. Bueno, entonces, me pudiera pasar la noche dándoles ejemplos de eso, ¿no? O sea, pero lo importante es que cada uno entienda esto y cuando lea un texto, busque, investigue, se compenetre. ¿No? Bueno. Seguimos con el texto, dice, las diferentes partes de la Biblia tienen que ser interpretadas según el método gramatical histórico. Histórico significa que es un método que estudia el significado de las palabras a la luz de su época y del lugar donde fueron escritos originalmente, gramatical. Se refiere a que las palabras son interpretadas según su significado normal y según las reglas gramaticales del idioma. El expositor de la Biblia tiene que entender lo que cada palabra significa en su sentido normal e histórico. Para esto hay que tomar en cuenta que existe un lenguaje hiperbólico o figurativo. En este caso, el significado que hay detrás de esta expresión tiene que ser identificado. Una interpretación literalista se prohíbe. Tampoco hay que olvidar que la Biblia puede usar un lenguaje fenomenológico, lo cual quiere decir que la Biblia puede describir cosas tal como aparecen para el observador humano y no en términos científicos exactos. Los libros de la Biblia son bastante antiguos y el mundo de la Biblia es tan diferente del nuestro que a veces una traducción sola no puede servir de puente entre los lectores modernos y el texto antiguo. Aquí hay un tema donde yo siempre les digo, ¿no es cierto?, tener más de una traducción a la mano. Tener más de una traducción a la mano y buscar el mismo versículo en varias traducciones, especialmente más modernas, puede dar luz
a un problema de traducción. Rum. La aplicación de esta regla es compleja porque la revelación está progresando continuamente hasta terminar con el libro de Apocalipsis. En este proceso, en este proceso de revelación, textos más antiguos cobran a veces un significado más profundo. Los salmos, por ejemplo, originalmente eran canciones que fueron usadas en el culto del templo. Finalmente fueron reunidas en libros. Hablan llegando a ser reconocidas como escritura. El Salmo 2, por ejemplo, proclama al rey de Israel como hijo de Dios que reina sobre la tierra con oración y poder. Este salmo, antes del exilio, fue cantado probablemente en la ceremonia de coronación de los reyes de Israel. Pero después del exilio, cuando el libro de los Salmos recibió su actual forma, el trono de Israel estaba vacante y el pueblo esperaba al Mesías. A la luz de esta expectativa, el Salmo 2 llegó a ser un salmo puramente profético. Después de la venida de Jesucristo, este cuadro aún es más claro. El Salmo 2 habla proféticamente de él, de Cristo. Interpretar la Biblia correctamente significa respetar las etapas de la revelación y ver cada versículo a la luz de su contexto inmediato y más amplio. Interpretar los textos de la Biblia a la luz del todo. Este es el punto B. Esta regla también es llamada la analogía de la fe. Esta regla estipula que la Escritura interpreta la Escritura. La Biblia afirma que todas sus partes son inspiradas, 2 Timoteo 3:16, por Dios, que es un Dios de orden, 1 Corintios 14:33. Esta regla es confirmada por la existencia de la Biblia en un solo tomo. La colección de 66 libros escritos durante un tiempo de 1500 años en un libro refleja convicción de la Iglesia de que su amor vigilaba sobre la revelación, juntando sus diferentes partes en una sola colección. El Antiguo Testamento tiene que ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento. Es una necesidad por razones literarias y teológicas. En un discurso lingüístico, el flujo de los pensamientos nos ayuda a evitar llegar a conclusiones equivocadas. Respetando el contexto y la revelación posterior nos ayuda a interpretar la Biblia correctamente. La simiente de Abraham es la promesa que Dios le dio en Génesis 22:18. Es una palabra ambigua porque podría ser una persona o una multitud de personas. Gálatas 3:16, sí, sin identificada como María. Mateo 1:23 y el siervo anónimo de Isaías, aquí están todas las citas, es más tarde identificado como Jesucristo. O sea, el siervo anónimo de Isaías, y aquí están todos los contextos, es más tarde identificado como Jesucristo. Aquí están todos para que luego lo puedan leer. No me quiero parar tanto en las citas porque si no nos vamos a demorar mucho. Para eso les envío el texto para que puedan dedicarle un poquito más de tiempo a esto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Uy, veo caras de what. Entonces, el punto C, la interpretación de diferentes tipos de literatura en la Biblia. También es muy importante tomar en cuenta que la Biblia contiene diferentes tipos de literatura y es importante conocer sus características para no interpretar partes de la Biblia de forma equivocada. Por ejemplo, la Biblia contiene leyes, relatos históricos, profecías, parábolas y cartas. Cada género también, aquí faltaría alguno, lo está achicando un poquito el autor, ¿no? Para que lo entiendan mejor. Pero también hay apocalíptica como una forma de literatura. La apocalíptica era muy, muy común en la época de los apóstoles. O sea, por eso está muy influenciado por la literatura apocalíptica el Nuevo Testamento.
Y bueno, y algunas más. O sea, aquí está, lo abrevió un poquito para que sea más fácil de entender. Cada género requiere una interpretación específica. A diferencia de la literatura judicial, las leyes de Moisés, la literatura profética, como indican números 12, 6, 8, frecuentemente está en lenguaje hiperbólico. O sea, son una hipérbole. No sé si entienden lo que significa una hipérbole. Sí, vamos a buscarlo. Exageración de un hecho, una circunstancia o un relato. O sea que muchas de las cosas que están en hipérbole, que es una manera literaria de hablar, significa que están exageradas, que están agrandadas. O sea, si no entendemos bien las hipérboles y lo tomamos literalmente, podemos caer en malinterpretar algo que es de un tamaño, hacerlo de otro, o más importante de lo que realmente es. Bueno, chuchuchu. Sigue acá. Además, las visiones y sueños de los profetas tienen un entorno político y social como fondo. Yo cuando les hablo a ustedes les puedo dar ejemplos del día a día de hoy. La Biblia está llena de ejemplos del día a día de ese momento en que se escribió. Entonces, el entorno político de esa época, principalmente se acuerdan que en Israel en esa época estaban dominados por los romanos. Tenían una fuerte influencia de cultura romana, de cultura helénica y de cultura judaica. Y el día a día de ellos era la mezcla de esas tres culturas. Entonces, en esa mezcla hay muchos ejemplos y palabras puestas en la Biblia que tienen que ver con esa mezcla cultural. ¿Cómo entenderla si no podemos entender cómo pensaba cada una de esas culturas? Meternos en la mente, en el día a día de ellos. Este lenguaje simbólico es aún más relevante en la literatura apocalíptica, como Daniel o Apocalipsis. Sus símbolos tienen tanto que ver con el lenguaje ya introducido del Antiguo Testamento como con el entorno político y social de su tiempo. Los profetas usaron las imágenes de su tiempo para, por ejemplo, demostrar la grandeza y majestad del Mesías. Por ejemplo, el monte de Sión representa al gobierno del Mesías. Es representado como el monte más alto del mundo, Miqueas 4:1. Obviamente no se trata de una descripción geográfica. El monte Sión no es el más alto del mundo. Híjole, no me quiero poner... Está llena la Biblia de imágenes de su tiempo. Después dice, también Jesucristo recurrió al uso de parábolas. Estas parábolas, como es evidente, no pueden ser interpretadas en un sentido plenamente literal. Por lo tanto, es importante interpretar lo menos claro a la luz de lo que está claro. Podemos llegar a decir incluso que una carta como Primera de Corintios, en la cual Pablo toma por sentado ciertas informaciones que el lector no posee, en caso de duda deberían ser interpretadas a la luz de una carta como Romanos, que de forma lógica expone la fe cristiana. Incluso los relatos históricos como los libros de Samuel, Reyes, Crónicas y los 4 evangelios no tienen solamente fines históricos. Los inspirados autores del Antiguo y Nuevo Testamento han escogido ciertas historias, poniéndolas en cierto orden para que no siempre es cronológico, para alcanzar ciertas metas pedagógicas. Por ejemplo, la tabla de las naciones de Génesis 10, cronológicamente, viene después del capítulo 11. Pero Moisés quiere que sus lectores entiendan que algunas naciones están bajo la bendición del Señor, Génesis 9, 1 y 7, y otras bajo su juicio. Aquí es donde debería venir nuestra preocupación, cómo está nuestra nación, está bajo bendición o bajo juicio, cómo está nuestra casa, bajo bendición o bajo juicio, cómo está nuestro trabajo,
bajo bendición, bajo juicio, cómo están nuestras relaciones, bajo bendición o bajo juicio. Ese es un tema que espanta a la gente de las iglesias. Me encanta que todos salen huyendo cuando uno aborda ese tipo de temas. Bueno, hasta aquí el tema de la bibliología. Aquí termina esta materia de bibliología. No sé si tienen alguna pregunta, algo que les interese aclarar o discutir, o ya pasaríamos a la próxima. Les digan. Aquí le dieron una probadita de hermenéutica, así como una mojadita de galleta en el café. Así. ¿Amén? ¿Nadie? Híjole, o entendieron todo o no entendieron nada. Entonces, vamos a pasar a la teología propia. Les puede sonar raro este término de teología propia, pero de lo que va a tratar esta materia, por eso le digo que es la base de todas, es de conocer al Señor. Vamos a hablar mucho de doctrina. Vamos a hablar de cuáles son los nombres del Señor, cuáles son los atributos del Señor, ¿sí? Cuáles son las razones para creer en su existencia. De eso trata esta materia, de conocer al Señor. Así que yo les diría que todos estén muy atentos, afilados, para que no se les pierda nada de esta materia. Es básica de todo el resto que vamos a hacer. Seguimos entonces. Aquí empieza nuestra materia de teología propia. El primer punto es la existencia de Dios. El lugar de la doctrina de Dios en la teología sistemática. Es lógico que la teología sistemática empieza con un estudio de Dios. De cierto modo, todo lo que la Biblia contiene es una revelación de lo que Dios es y hace. La teología propia trata de la doctrina de Dios de forma directa. Las demás secciones de forma indirecta. En el pasado hubo intentos de agrupar toda la teología sistemática alrededor del sistema trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto 2. Dos hechos se toman por sentado. O sea, tenemos que tomar dos hechos por sentado, tenemos que creerlos. Uno es la existencia de Dios. Si hay alguien aquí que dude de la existencia de Dios, se equivocó de canal. O sea, está viendo el programa equivocado porque no va a recibir la relación que necesita si no cree que Dios existe. O duda sobre que Dios existe. Vamos a ver en algún momento que la duda es pecado. El que duda peca. Porque nuestra confianza y fe nos tiene que mantener firmes, sin dudar. La duda te aleja de Dios. Y después el punto B es la revelación de Dios en su divina palabra. O sea, creemos que la palabra es la revelación de Dios, que Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Si no lo creemos, bueno, estamos en la misma situación que antes. Dice, la teología del siglo XVIII y XIX cambia esta estructura y comienza con un sistema antropocéntrico. ¿Qué quiere decir antropocéntrico? Vamos a verlo de manera... Significa antropocéntrico, sí. El antropocentrismo es una teoría filosófica en la cual se concibe el ser humano y sus intereses como el centro de todo, por lo que se produce una supeditación de lo demás y a las necesidades y el bienestar del ser humano. Entonces aquí estamos diciendo que es
antropocéntrico. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que cuando cambian a esta estructura se alejan de Dios porque ponen al hombre en el centro. Antropocéntrico significa que el hombre es el ser humano y sus intereses son el centro de todo. Entonces, con esto tenemos que tener cuidado, que ya empezó en el siglo XVIII a poner el hombre como centro y no a Dios como centro. Y estas teologías siguen avanzando todavía hoy en día. Cuidado con eso. Bueno, el punto B, las pruebas bíblicas de la existencia de Dios. La Biblia presupone la existencia de Dios. Cada prueba para la existencia de Dios, de cierto modo, ya presupone su existencia. La teología reformada siempre ha considerado la existencia de Dios como una presuposición razonable, sin pretender que se pueda demostrar este hecho siguiendo una argumentación racional. Yo he escuchado muchas veces a gente discutiendo con gente tratando de racionalmente explicar por qué Dios existe. Es imposible, porque la existencia de Dios, el entendimiento de la existencia de Dios es revelación, no es razonamiento. Acuérdense que somos criaturas que Dios no hizo para que entendamos, nos hizo para que creamos. Esa es el fundamento de la fe cristiana. Entender que no fuimos hechos para entender. No tenemos que tener ansia y desesperación y hambre de entender, porque ahí es donde muchos tropiezan en el camino cristiano, porque no todos vamos a entender. Muchas veces vamos a tener que decir, pues no entiendo, porque Dios no quiere todavía que lo entienda. Punto. Y no fui hecho para entender, no tengo la necesidad de entender muchas veces, pero sí fui hecho para creer. Y tengo la necesidad de creer. Esa es la base de la fe. No porque no entiendo puedo poner en duda mi fe. Pero sin embargo, en el caminar cristiano hay mucha gente que pone en duda su fe porque no entiende. Está destinado a tropezar. Y a tropezar con la misma palabra. ¿Sí? O sea, ¿cuántos de ustedes quieren entender? Pueden estar equivocados. Pero ¿cuántos de ustedes quieren creer? Ahí no va a haber error. Bueno. Punto 2. El cristiano acepta la existencia de Dios por la fe. Esta fe a su vez se basa sobre evidencias principalmente tomadas de la Biblia. La Biblia no da ninguna prueba para la existencia de Dios. Esto es importante, o sea, grábenselo, porque muchas veces vamos con la Biblia a querer demostrarles a alguien que Dios existe. Y esta es una verdad universal. La Biblia no da ninguna prueba para la existencia de Dios. Dios no quiere probarle a nadie que existe. Él no quiere convencer a nadie de que Él existe. El que tiene oídos para oír, oirá. O sea, el que cree, cree, y el que no cree, no cree, y Dios no va a querer convencer al que no cree. Miren, es tan firme esa decisión de Dios de no querer convencer al que no cree, que no van a encontrar pruebas en la Biblia para poder explicar la existencia de Dios. Hebreos 11:8. Vamos a leerlo Hebreos 11:8. A ver, aquí hay una pregunta, alguien puso algo. Ray, un ejemplo son las sectas que niegan la Trinidad por no entenderla y decir que no es posible que Dios exista, la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es uno de los puntos más controversiales, o sea, ¿cómo entender tres personas en una? No se puede, no es razonable, no es racional. O lo creo o no lo creo. Pero no lo voy a poder explicar. ¿Cómo convenzo? A ver, esto sería como tratar de explicarle los colores a un ciego. A ver, ¿cómo harían para explicarle los colores a una persona que fue ciega toda su vida? Aquí es lo mismo, como no fuimos hechos para entender,
muchas de las cosas de Dios para nosotros son como los colores y somos ciegos. No tenemos una entrada en el mundo espiritual porque con este cuerpo no podemos entrar en el mundo espiritual y no podemos entender las cosas del mundo espiritual. Pero sí las podemos creer. Podemos creer que sí existen, que están ahí y que nos influyen y, y que afectan sobre nuestra vida. ¿Sí? Bueno, sí, la doctrina del Espíritu Santo es una de las más controversiales, ¿no es cierto? O sea, de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad es de la más controversial, no se puede explicar con razón y con la razón. Y vamos a ir a Hebreos, perdón, Hebreos 11, 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por eso es el padre de la fe, ¿no es cierto? O sea, ¿alguna vez salieron de algún lugar guiados por el Espíritu sin saber a dónde iban? ¿O se plantaron y le dijeron, no, 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 señor, espera, dame el mapa, el boleto de avión y todas las indicaciones de qué voy a hacer al llegar? Es más, si hablan otro idioma, quiero también el traductor, ¿no es cierto? O sea, la manera de pensar del hombre no es la de Dios. Quiere que tan ciegamente le obedezcamos como Abraham. Que si nos dice ve, vamos, sin saber a dónde vamos. Amén. La fe en su existencia es básica para cualquier intento de conocerle. La revelación de Dios en su palabra es la base de nuestra fe en la existencia de Dios. La revelación de Dios en su palabra es la base de nuestra fe en la existencia de Dios. Oseas 6.3. Oseas 6.3 dice. Oseas 6.3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Nosotros hoy en día podemos explicar el proceso por el cual se produce la lluvia, pero para los hombres de la época de la Biblia la lluvia era un misterio. Miren, hay una parte donde Jesús, cuando Nicodemo va de noche a hablarle, utiliza un juego de palabras donde lo lleva Nicodemo a, a, a un problema racional que en el cual choca Nicodemo, cuando le dice, te es necesario nacer de nuevo. Porque en ese tiempo uno de los misterios más grandes que había en los judíos era cómo se forma el niño. Era un misterio. ¿Cómo era que podía ser que un niño se formara en la pancita de la mamá y naciera? Era uno de los misterios más grandes. Hoy en día nosotros ya por medio de la ciencia sabemos perfectamente del óvulo, espermatozoide, la división celular, cómo crece el niño y todo. O sea, tenemos información que ellos no tenían. Entonces cuando él le dice, te es necesario nacer de nuevo, no entiende, le explota la cabeza a Nicodemo y dice, pero ¿cómo me puedo volver a meter en el vientre de mi madre? O sea, chocó contra uno de los misterios más grandes de esa época. ¿Sí? Entonces, muchas veces Dios todavía con nosotros trata de la manera que trató con Nicodemo. Nos lleva a impactos más allá de nuestro mismo conocimiento científico. ¿Sí? Y Dios nos puede confrontar con cosas que podemos no entender en lo más mínimo y decir, ¿what? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que eso sea así? ¿Por qué Dios nos quiere llevar a esos puntos? Justamente para que creamos sin necesidad de entender. ¿Mm? ¿Somos capaces de creer sin necesidad de entender? Porque Dios nos va a confrontar con esa realidad. Nos va a llevar a ese punto. A todos nosotros, ¿eh? Todos nosotros vamos a tener que enfrentar esas situaciones con Dios.
Porque Dios justamente cuando forja nuestra fe y nos prepara para su reino, una de las cosas más importantes que Él toma en cuenta es que seamos capaces de obedecer sin entender. ¿Sí? De que somos capaces de comportarnos para lo que fuimos creados, para creer sin necesidad de entender. Amén. Entonces, el conocimiento personal y exacto de Dios es resultado de una comunión íntima con Dios. Ninguno de nosotros va a poder entender un poquito más de Dios si no tenemos una relación con el espíritu de ese Dios. Un poquito la cámara está muy arriba. ¿Sí? Necesitamos tener esa revelación y comunión del Espíritu de Dios para comprender mejor a Dios. O sea, Dios quiere tener un trato personal con cada uno de nosotros y revelarse de manera personal a cada uno de nosotros. Hay algo importante que también tenemos que conocer, muy importante en el camino de Dios, y más cuando ministramos, cuando alguno de ustedes vaya a predicarle a alguien. La experiencia personal de cada uno de nosotros en cuanto a la relación con Dios no sirve para explicar la relación con Dios, porque Dios trata de manera diferente con cada persona. Tiene una relación, Él lo quiere hacer así, lo quiso hacer así. Cada uno se comunica y se relaciona con Dios de una manera privada, personal y única. Entonces, cuando la Biblia habla de escuchar la voz de Dios, si yo te pongo 50 personas que están en el Espíritu y que escuchan la voz de Dios, vas a tener 50 versiones diferentes de cómo escuchan esa voz de Dios. Uno te va a decir que es como un susurro, otro que es como algo fuerte, otro como un cassette que te meten en la cabeza, otro como... Todos van a tener una explicación diferente. Por eso cuando uno le habla a otro de la relación con Dios, no se vale de su propia interpretación o su propia relación personal con Dios. Porque Dios trata diferente con cada persona. ¿Sí? Hay veces en iglesia yo he luchado contra algunas doctrinas eclesiásticas donde quieren imponerle a la gente que tengan que necesitan entender o escuchar a Dios de determinada manera. ¿Sí? O sea, yo he estado en reuniones donde te dicen, la unción baja y tienes que sentir como cosquilleo la unción. No, o sea, no lo sientes, o sea, están tratando de sugestionar a la gente, ¿m? Pero no es la manera de entender a Dios. ¿M? Yo puedo sentirlo como agujitas así, que me cosquillea la presencia del Señor, pero yo solo lo voy a sentir así, los demás lo van a sentir diferente. Entonces, ¿cómo lo voy a explicar? Los voy a poner a todos hasta que no sientan el cosquilleo, no se van, porque si no, no tienen la unción. Sí, pero ustedes se ríen, Rey te ríes, pero así pasa en muchas iglesias. ¿Quieres escuchar lo más ridículo que encontré en una iglesia? No lo vas a poder creer. Otros pastores que me llevaron a esa iglesia, que me hablaron de esa iglesia, la llamaban la iglesia del vómito santo. Si no vomitabas, no expulsabas todo lo malo que tenías. Entonces, todos allá entrabas y te daban la bolsita. Porque para expulsar lo malo y todo tenías que vomitar. Y a todos los inducían a que si no vomitaban no habían recibido la bendición del Señor. Sí, les puede sonar ridículo, pero estaba llena esa iglesia, ¿eh? Ellos sí estaban todos delgados, por lo tanto vomitar. O sea, sería la del régimen del vómito la iglesia, pero les puede sonar ridículo, pero es cierto, si quieren les puedo decir dónde está. Está camino a Puebla. Bueno, del DF, camino a Puebla. No me acuerdo cómo se llama, pero tengo el lugar identificado. Porque un pastor vivía en ese residencial muy grande donde a la entrada del residencial estaba esa iglesia.
pastor conocí. Hasta ese punto pueden llegar estas deformaciones. A lo mejor había una persona que su manera de relacionarse con el Señor le producía vómito. Sí, puede pasar, puede ser una reacción, pero es de esa persona en su relación con el Señor, no de todos los demás. Ahí está Julie, por ahí donde yo creo que ya les había contado, ¿no? De él ese del vómito santo ya habíamos hablado. Bueno. Vamos a seguir con el texto. El punto C dice, argumentos filosóficos para la existencia de Dios. A lo largo de la historia, varias pruebas para la existencia de Dios han sido diseñadas. Algunos de estos argumentos fueron usados en su día por Platón y Aristóteles. Vamos a estudiar brevemente los más importantes de estas pruebas. Me acordé de otra doctrina que, bueno, también está muy difundida. Hay muchas iglesias que no creen en los milagros, o sea, porque los milagros eran solo de los apóstoles, o sea, no sé para qué el Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen. Porque solo creen, bueno, los apóstoles ya no hay, y si hubiera alguna manifestación de milagros, no son de Dios. Pero lo más lindo es que cuando uno habla con esa gente, dice, yo no creo en los milagros, pero están esperando un milagro. O sea, hasta ellos mismos en su teología falta de conocimiento, se niegan a sí mismos diciendo, yo no creo en milagros. Ay, pero que Dios me sane. Va a ver, si Dios te sana no es un milagro. Entonces no quieres saber de milagros, pero estás esperando tu milagro. Así de contradictorio es el ser humano. Pues bueno. Entonces, argumentos filosóficos para la existencia de Dios. A lo largo de la historia, varias pruebas de la existencia de Dios han sido diseñadas. Algunos de estos argumentos fueron usados en su día por Platón y Aristóteles. Vamos a estudiar brevemente los más importantes. El primero es el argumento ontológico, usado por Anselmo de Canterbury y Descartes. Es un argumento a priori, es decir, procede de la causa para demostrar el resultado. Argumento: el hombre tiene la idea de ser de un ser absolutamente perfecto. La existencia es un atributo de la perfección. Por lo tanto, un ser perfecto debe existir. O sea que debe existir un ser superior, un ser perfecto, por encima de nosotros. Kant consideraba este argumento inútil, Hegel lo apreciaba mucho. Problema: presupone la existencia de un ser perfecto. Lo que prueba en realidad es algo que tiene que existir, existe, por lo tanto es un argumento inútil. No todo lo que mi mente puede imaginarse realmente existe. Por ejemplo, no hay vacas azules con 5 patas. ¿Podemos imaginarnos una vaca azul con 5 patas? Sí, yo puedo. Y hasta le pongo pintitas. Híjole, ustedes porque son muy jóvenes y vinieron de la época de las películas y la televisión, pero cuando yo era chico había que imaginarse las cosas leyendo. La televisión solo eran 2 horas al día en blanco y negro, no había mucho para la imaginación. Así que si desarrollan su imaginación, perfectamente se van a poder imaginar una vaca de 5 patas azul y con pintitas rojas. Es más, el hombre es tan imaginativo que ya tenemos a los extraterrestres así grisecitos, cabezones, con ojos grandotes, saltones. Para imaginar está fácil. Bueno, este era el argumento ontológico, es decir, que como que tiene que haber un ser perfecto y creador. El argumento cosmológico, argumento, todo lo que existe tiene que tener una causa. El universo tiene que tener una causa infinita. Problema: si todo lo que existe tiene que tener una causa, Dios también tiene que tener una causa. Resultado: cadena de causa de efectos que no termina nunca.
Además, cada cosa que existe puede tener más de una causa, también el universo. ¿Mm? Después viene el argumento teológico, teleios, dirigido hacia una meta, argumento. De cierto modo es una ampliación del argumento cosmológico. El mundo es un mundo armónico y ordenado. Esto requiere la existencia de un ser inteligente que creó al mundo y que dio al mundo un propósito para su existencia. Yo me imagino lo que está pasando por la mente de todos ustedes, que todo esto que estamos hablando es ridículo. Sí, lo sé, estamos hablando de algo ridículo, totalmente ridículo, pero así de ridícula es la mente humana. Todas estas filosofías que estamos hablando existieron y todavía existen, por más ridículas que parezcan. El hombre en su necesidad de entender, en vez de creer, se va por estos caminos. Bueno, no prueba ni la existencia de Dios ni la de un creador, solamente la de un arquitecto que diseñó el mundo. O sea que el mundo es más una matrix que un mundo. El argumento moral. A Kant le gustaba este argumento mucho. Forma la base de su imperativo categórico. Argumento. El hombre es un ser moral que busca la perfección moral. Híjole, no nos incluía a México y a Latinoamérica en este. El hombre es un ser moral que busca la perfección moral. Bueno, Kant ya estaba muy. No sé qué tomaba, pero yo quiero de eso. Por lo tanto, debe existir un ser superior que dé realidad a esta aspiración humana. Además, muchas veces existe una disparidad entre el mal comportamiento humano por un lado y su bienestar por el otro. Por lo tanto, debe existir un gran árbitro que un día ejercerá justicia. Problema, este argumento puede indicarnos la existencia de un ser santo y justo, pero esto no implica la existencia de Dios, que además es creador y caracterizado por perfecciones infinitas. Ah, D. La negación de la existencia de Dios. Bueno, acá estaban los argumentos filosóficos, ahora van a venir los argumentos de negación de la existencia de Dios. La idea de la existencia de Dios es prácticamente común entre todas las naciones, culturas y pueblos. Al mismo tiempo hay gente que niega la existencia de Dios. La negación absoluta de la existencia de Dios. Existen dos tipos de ateos, ateos prácticos y ateos teóricos. Ateos prácticos viven como si Dios no existiera, aunque a lo mejor teóricamente creen en él. Ateos teóricos niegan a Dios en base de razones filosóficas. Se puede afirmar que nadie nace ateo. Esto indica que Dios puso en el hombre la necesidad de buscarle, lo cual forma parte de nuestra creación a la imagen y semejanza de Dios. La Biblia mismo afirma la existencia de ateos. En el Salmo 10.4, a ver qué dice el Salmo 10.4. Vamos a ir al Salmo 10.4. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, malo rayá, impío criminal. ¿Qué quiere decir el Salmo 10.4? Entonces está reconociendo la existencia de ateos en la Biblia. Gente que niega categóricamente a Dios. Salmo 14.1. El 14.1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necio, naval, persona insensible para Dios. Aquí tenemos otro tipo de ateo en la palabra. Estos dos versículos posiblemente se refieren a ateos. Efesios 2.12 habla del hecho de lo que los efesios vivían en un tiempo sin Cristo y por lo tanto sin Dios. Gramatical ateoi. A ver, Efesios 2.12. Efesios 2.12 dice,
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese tipo de personas pueden perfectamente llevar una vida buena, pero solo según el juicio humano. Nosotros podemos creer que llevamos una vida buena, pero eso solo pasa en el juicio humano, no en el juicio de Dios. Los ateos teóricos normalmente se dividen en tres grupos. O sea, estábamos viendo a los ateos prácticos. Ahora vamos a los ateos teóricos. Ya encontramos en la Biblia los ateos prácticos 2 versículos. Los ateos teóricos normalmente se dividen en tres grupos. Ateos dogmáticos niegan rotundamente la existencia de Dios. Ateos escépticos dudan que el ser humano tenga la capacidad de determinar si Dios existe o no. Y los ateos críticos no hay pruebas para la existencia de Dios. Y ya hablamos de que Dios no da pruebas en su palabra de su existencia. Porque el que abre su palabra se presupone que cree en Dios, que cree en la existencia de Dios. Entonces, ateos dogmáticos, niegan totalmente. Escépticos, o sea, no podemos nosotros saber si Dios existe. Y los críticos, no hay ninguna prueba para la existencia de Dios. De cierto modo, el segundo y tercer grupo deberíamos clasificar como agnósticos. El resultado de la práctica es el mismo, no hay razón para rendir culto a Dios. 2. Conceptos falsos de Dios que equivalen a su negación. A. Dios como ser impersonal. Básicamente este es el concepto del deísmo. Dios se ha retirado del mundo y no tiene interés en el hombre. Dios es visto como fuerza impersonal. ¿Ok? O sea, Dios como un ser impersonal. O sea que Dios se ha olvidado del hombre, se ha apartado y no tiene ninguna relación con el hombre. Después viene la idea del panteísmo. Ve a Dios como presente en el mundo pero indistinguible de su creación. ¿Mm? O sea, esto tiene que ver con el panteísmo. Miren, para que se entienda vamos a buscar bien el significado de panteísmo. El panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad que los monoteístas llaman Dios son equivalentes. O sea, el panteísmo, como yo lo conozco, la definición del panteísmo es que todo es Dios. El panteísmo significa todo es Dios. Bueno. Punto B. Dios como ser finito y personal. Esta idea está sumida en el politeísmo, ¿no? Es la idea que está detrás del politeísmo. Curiosamente, en el siglo pasado hubo filósofos que optaron por describir a Dios como un ser finito y sujeto a lugar y tiempo. Por la miseria que hay en el mundo, Dios no puede ser omnipotente. No pueden entender que la miseria que hay en el mundo no viene de Dios, es resultado de que el hombre se apartó de Dios. No de que Dios se apartó del hombre, sino que el hombre se apartó de Dios. Eso es lo que no pueden entender. Punto C. Dios como idea abstracta. La palabra Dios representa sencillamente un proceso cósmico o un poder universal. En otros sistemas Dios es equiparado a la sociedad, relacionado con el marxismo. ¿Sí? O sea que Dios es un proceso cósmico o un poder universal. En esto caería, por ejemplo, las teorías de la evolución, las teorías del desarrollo del universo a través de un Big Bang, ¿no es cierto? Hay un poder cósmico que nos rodea, ¿no es cierto? Es un poder universal, es impersonal, no tiene forma, no tiene nombre. O sea, no ven a Dios como una persona.
Bueno, hasta ahí ese punto, vamos a entrar al punto 2. El punto 2 habla de la conocibilidad de Dios. ¿Qué tanto Dios puede ser conocido? ¿Creen que Dios puede ser conocido? ¿Creen que podemos conocer a Dios? Les voy a repetir algo que ya los dije antes. Dios anhela revelarse a nosotros. Lo anhela profundamente. Él quiere revelarse a cada uno de nosotros. Quiere que cada uno de nosotros lo veamos tal cual como Él es. Como lo vio Job cuando dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él quiere revelarse a cada uno de nosotros de esa manera. Lo desea, lo anhela. El que evita que eso pase somos nosotros mismos. Dice el punto A, Dios es incomprensible, pero conocible. Con nuestra mente no podemos comprender a Dios, no podemos entender a Dios, pero sí podemos conocerlo. Así como una persona que no podemos entender por qué actúa como actúa, o sea, podemos no entender su comportamiento, pero sí conocerlo. Dios es así. Dios es incomprensible desde el punto de vista humano. Y vamos a la palabra. Aquí cita a Job 11:7. Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? En Isaías 40:18. Isaías 40:18 dice, ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Al mismo tiempo la Biblia afirma que es posible conocer a Dios. Juan 17:3, primera de Juan 5:20. Estas dos verdades se reflejan en la historia de la iglesia. A ver, vamos a leer Juan. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. De hijitos, guardaos de los ídolos, se pueden hacer prédicas, enseñanzas, qué es un ídolo. Y cuando uno entra a estudiar qué es un ídolo, pasa exactamente lo mismo que tratar de explicarle a otros cómo Dios se le revela o cómo Dios le habla a una persona. Porque cada uno de nosotros tiene un concepto diferente de ídolo, basado en esconder los ídolos propios, en no llegar a la comprensión de que tenemos ídolos, porque los definimos en nuestra propia conciencia, no como ídolos. Fíjense, es tan profundo el tema de la idolatría en cuanto a la teología, que el amor al dinero es una idolatría. El no poner a Dios primero en tu vida es una idolatría porque algo pusiste en su lugar. El hacerse una imagen de Dios a mi medida, como a mí me parece, con mi propio entendimiento, y adorar a ese Dios es idolatría. Si yo no entiendo verdaderamente a Dios, no puedo adorarle a Él. Si yo hice un Dios de acuerdo a lo que yo interpreto de Dios sin conocimiento y adoro a ese Dios, miren,
Yo puedo haberme hecho en mi mente la imagen de un Dios misericordioso y bueno y flojo o en cero en el área de justicia. Esos son los que siempre hablan, Dios es bueno, Dios te va a perdonar. No, pero mira, maté a 8 personas. No, Dios es tan bueno que te va a perdonar. Adulteré con 8 mujeres casadas. No, Dios te va a perdonar. O sea, omiten totalmente la justicia y ponen por delante la misericordia. Ese Dios del que están hablando es un ídolo. Porque Dios no es así. Si Dios fuera así, tan flojito, ¿se imaginan que David no hubiera tenido consecuencias de lo que hizo con Betsabé y lo que hizo con su marido? No hubiera tenido ninguna consecuencia. Dios le perdonó la vida, pero tuvo que pagar el precio. ¿Por qué? Porque nadie puede escapar a su justicia. Hay una combinación de justicia y misericordia. En el caso ese de David, la misericordia fue que preservó su vida cuando lo debería haber matado. Pero la justicia se basó en que de su propia casa vino su pena. Amén. Bueno, ahora dice, estas dos verdades se reflejan en la historia de la iglesia. Y hay un cuadrito muy interesante aquí, muy bonito de color azul, ¿sí? Donde va a ser difícil desmenuzarlo porque tenemos que ver cada uno de los términos que está usando, ¿no? Empieza por los padres de la iglesia. En los padres de la iglesia predomina el concepto filosófico de los griegos. Dios es un ser que no tiene atributos, pero que se ha revelado en el Logos, en su palabra. ¿Mm? Los padres de la iglesia se basaban mucho en eso, que no tiene atributos. Los arrianos, que vienen de Arrio, a ver, aquí hay muchas preguntas. Uy, me pusieron muchas cosas. Perdón, ¿eh? Sí, vomito, eructos y gases. En algunos lugares los hace empujar para sentir los dolores de parto. También dicen algunas que si no hablan lenguas no has recibido el Espíritu Santo. Julie puso sí. Selene, a una vecina en su iglesia le dijeron que los dolores en su estómago era por brujería. Le ungieron aceite en el estómago y le hicieron vomitar. Le dijeron que ahí había sacado todo el mal. Sí, bueno, ahora estábamos hablando de estas doctrinas de las iglesias, ¿no es cierto? Yo me imagino a Jesús cuando se encontró con el endemoniado Gadareno, que le dijo, bueno, a ver, vomita para que salgan, y es más, vomita sobre los cerdos para que entonces los demonios caigan sobre los cerdos. Híjole, el poder del Espíritu Santo es algo que el ser humano no logra entender. Y yo a veces también me asombro de decir, en este envase habita el Espíritu Santo, el poder que creó todo el universo, con semejante naturalidad que no me la creo. Estoy hecho de manera tan perfecta, soy un contenedor del Espíritu Santo y no siento su presión, su presencia en mí, ¿no es cierto? Es como un tubo de gas eh, lleno de gas, está hecho para contener gas, entonces el gas no lo afecta. Yo estoy hecho para contener el Espíritu Santo. Pero es el poder más grande. Si Él quiere obrar a través mío, híjole, ¿quién lo puede impedir? O sea, si con fe le digo a este monte, arrástrate y cáete en el mar, el monte se va a ir al mar. Por ese, no es por mí, no es por mi voluntad, es por el Espíritu que habita en mí. Pero es muy difícil en la mente humana entender ese concepto, ¿no? Poder entender la magnitud de lo que llevamos. Fuimos hechos para llevar eso, por eso no lo podemos entender, no es racional. Bueno, continúo, a ver, arrianos. Esto sí lo quiero ir llevando con detalle para que entendamos bien estos movimientos que hubieron en la iglesia. Arrianos. El arrianismo es una doctrina cristiana del siglo III.
que rechaza el dogma de la Trinidad y que fue popular en algunas zonas de Europa durante el primer milenio después de Cristo. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él, o sea que es inferior, como es hijo es inferior al Padre. ¿Mm? Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, que vivió entre el 250 y 335 después de Cristo, un presbítero de Alejandría y Egipto, y se oponen a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Esta creencia se basa en varios textos bíblicos, pero específicamente en un párrafo del Evangelio de San Juan donde Jesús declara: habéis escuchado que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. De ahí es donde se basa. Es un texto, como siempre, fuera de contexto. Bueno, ¿qué dicen los arrianos? Dios puede ser conocido perfectamente por el hombre, rechazado por la ortodoxia. Para que no haya dudas, vamos a seguir buscando ortodoxia. Significa... De la ortodoxia es conformidad con los principios de una doctrina o con las normas o prácticas tradicionales aceptadas por la mayoría como las más adecuadas para un determinado ámbito. O sea, la ortodoxia quiere decir que yo creo algo porque la mayoría lo cree. Si 1 millón de moscas comen porquería, no puede estar mal comer porquería. Ese sería el concepto. Después viene el escolasticismo. Escolasticismo. Escolasticísmico, cualidad escolástica, rígido, conservador o formalista. O sea que es un escolástico, es rígido, conservador o formalista. Viene de pensamientos jonios antiguos y viene de teorías muy míticas. ¿Qué dice el escolasticismo? Dice, no podemos conocer a Dios en su esencia, pero tal como Él se revela a nosotros y se relaciona con nosotros. O sea, no podemos conocer la esencia de Dios, solo podemos conocer la manera en que Él se revela a nosotros. Y después viene la Reforma. Ya sabemos, la Reforma en el siglo XVI dice, básicamente adoptan la misma postura, pero niegan la posibilidad de conocer a Dios a través de la revelación general. Lutero habla del Deus absconditus, de Deus revelatus. El hombre solamente puede aprender acerca de Dios y conocerle a través de la Biblia bajo la iluminación del Espíritu Santo. O sea, este es el texto verdadero. Solo podemos conocerle a través de su palabra y bajo la revelación del Espíritu Santo. Es posible conocer a Dios, pero nunca de un modo perfecto. Y esto tampoco cambiará en la eternidad. Lo finito no puede comprender lo finito. O sea, lo finito no puede comprender lo infinito. Es imposible dar una definición adecuada y total de Dios porque Dios no puede ser resumido bajo un concepto superior. Al mismo tiempo, el hombre puede conocer a Dios lo suficiente como para vivir en comunión con Él, para que Dios alcance su propósito en la vida de un ser humano. Hoy vamos a llegar hasta aquí, mis hermanos, ya llegamos al tiempo. Hay una pregunta por aquí, por lo visto. Los arrianos hoy en día son las enseñanzas de los testigos de Jehová. Ojalá solo fueran esos, mi querido Ray. Te puedo asegurar que estamos infiltrados de arrianos en nuestras iglesias. Estamos infiltradísimos. Y muchos lo malo es que no lo manifiestan, ¿no?
se acomodan ahí en el montón y son muy difíciles de detectar. A veces necesitamos como pastores la revelación del Espíritu para poder detectar a los arrianos y poder ministrarles correctamente. Bueno, entonces estamos en la página 5, voy a tomar nota de hasta donde llegamos hoy. Punto B, la negación. Y vamos a terminar esta clase de hoy con este texto final, ¿no es cierto? Dios no puede ser asumido bajo un concepto superior. Aquí, al mismo tiempo, este texto los voy a dejar como final. Al mismo tiempo, el hombre puede conocer a Dios lo suficiente como para vivir en comunión con Él, para que Dios alcance su propósito en la vida del ser humano. Vamos a poder conocerle lo suficiente y necesario para poder vivir con Él en comunión. Y para permitirle a Él que pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros. ¿Mm? ¿Cuántos quieren que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros? Bueno, estamos capacitados, preparados para conocerle lo suficiente para que eso pueda pasar. ¿Y quién va a limitar lo que podamos conocer de Él? Es Él mismo. Porque es por medio de su revelación que lo vamos a conocer y la revelación la maneja el Señor. Él dice hasta dónde. ¿Mm? Podemos estar preparados para recibir esa revelación. Amén. Bueno, hasta aquí con nuestro texto de hoy, si les parece. Como siempre en el fin de semana subiré esta clase. Ya voy a parar la grabación